Y bueno, pues gracias a Dios por la oportunidad que se me da una vez más de poder compartir el mensaje de su palabra con todos ustedes. Esperamos que esto sea para la honra y la gloria de nuestro Dios y que sea de gran bendición a su vida. Amén. Bien, hermanos, pues vamos después de este programa tan bonito, de esta introducción. Siempre es un placer escuchar hermanos y hermanas de esta iglesia que cantan. Pues cantan muy bonito, tienen muy bonita voz, pero lo mejor de estos hermanos es que siempre cantan con el corazón, y eso yo creo que es incomparable. Así que el ambiente está preparado para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Yo espero que también su mente, su corazón esté dispuesto en esta tarde. Y bueno, pues no se vale dormir. Si siente ganas de dormir, pues le podemos dar permiso que se ponga por ahí, ¿verdad? Hay algo que es bien contagioso, ¿saben? Aparte del Zika y todas esas cosas que se contagian, ¿no? El sueño, ¿verdad? El sueño. Tantito empieza uno por ahí allá a hacer ojitos desde allá atrás, ¿verdad? Y no traigo ahorita el anillo de matrimonio, pero estoy casado. Y hay algunos que empiezan a hacerte el ojito así, no sé si están haciendo ojitos a ti o qué está pasando, ¿verdad? Pero bueno, el sueño es algo contagioso. Vamos a tratar de estar bien listos, bien atentos, porque es palabra de Dios y queremos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través de ello y desde luego bendecir sus vidas. Bien, hermanos, voy a invitarles que abran sus Biblias, si son tan amables, en el libro de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tienen ustedes? Muy bien. Le voy a pedir que me acompañe la lectura de este pequeño versículo. Vamos a leer todos juntos con voz fuerte, con voz clara. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Repito una vez más. Dad gracias en todo, porque esta es, ¿qué cosa? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, nuestro tema en esta tarde se titula El agradecimiento a Dios. El agradecimiento a Dios. Hermanos, algo que nosotros como cristianos es muy importante en cuanto a nuestra relación, en cuanto a nuestra intimidad con Dios, es precisamente el agradecimiento. Algo que permite que los hijos de Dios tengamos un contacto estrecho y continuo con Dios es precisamente el que mantengamos siempre una disposición de agradecimiento hacia Dios. Hoy en la mañana el pastor compartía en su mensaje que estas fechas siempre deben de aprovecharse para reflexionar en todo lo que ya pasó, para reflexionar en lo que se hizo, en lo que no se hizo, en las cosas que se hicieron bien y quizás también en aquellas que no se hicieron tan bien, pero que de alguna u otra forma ya todo eso forma parte de nuestro pasado. Así que estas fechas la gente acostumbra reflexionar, pero yo creo que también estas fechas deben servir para agradecer. Porque vaya que si tenemos mucho que agradecerle a nuestro Dios. No sé si usted estará de acuerdo conmigo. Así que, hermanos, el agradecimiento es algo importante en la vida de los cristianos que nos permite mantener una relación estrecha con nuestro Dios. En la medida que usted y yo somos personas agradecidas con Dios, esto permite, esto fortalece, esto viene a robustecer la relación que usted y yo podemos tener con Dios. Y bueno, pues este año está terminando y seguramente mucha gente tendrá diferentes formas de festejar este año que termina. Algunos van a festejar hasta la locura, otros quizás se van a poner un poco tristes porque van a empezar a recordar las cosas que sucedieron en este año, quizás recordando algunas pérdidas, recordando algunos fracasos. Mucha gente acostumbra en estas fechas a ponerse triste, otros quizás pues no sé, van a reflexionar, como decíamos hace un momento, pero creo que nosotros los cristianos tenemos que agradecer y tenemos mucho que agradecer a Dios. Dijo alguien en cierta ocasión, para tener acceso a Dios es importante dar gracias siempre.
La mejor manera en que usted y yo podemos acercarnos a Dios es con una actitud de agradecimiento. Y creo que esta fecha no la debemos dejar pasar. Leímos hace un momento en 1 Tesalonicenses 5:18 que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero también en Efesios 5:20 la Biblia dice: siempre den gracias a Dios Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, como podemos ver, el agradecimiento es fundamental en la vida del cristiano. Ser agradecidos hacia Dios es algo importante. Nosotros, como hijos, como siervos de Dios, tenemos muchas razones para agradecer a Dios. Una de ellas es que estamos terminando este año. Estamos vivos, estamos sanos. ¿Sabe usted cuánta gente, pues ya este año no lo va a ver terminar? ¿Cuántas gentes, muchas personas que a lo mejor todavía están vivas hasta este momento, justo antes de que empiece el próximo año, quizás no lo van a empezar? Si Dios no dice otra cosa, usted y yo aquí nos vamos a ver el próximo año. Pero no porque nosotros seamos mejores que aquellas personas que partieron este año, sino porque la gracia de Dios es muy grande para con usted y conmigo. Durante el año Dios nos cuidó, Dios nos proveyó, Dios estuvo al tanto de nosotros, porque como dicen por ahí algún pasaje de la Biblia, nosotros somos la niña de sus ojos, y la niña de los ojos es una de las cosas que más se cuida. Así que Dios nos cuida como la niña de sus ojos. Y si estamos aquí, repito, es porque Dios es grande. Amén. Durante este año pasaron tantas cosas en nuestra vida que, mire, déjeme le digo, quizás algunas de ellas sí nos pudimos percatar, pero de muchas de ellas quizás ni nos dimos cuenta. Pero le aseguro que Dios siempre estuvo al tanto de cada uno de nosotros. Amén. Pasamos por diferentes situaciones de peligro y quizás en muchas ocasiones ni nos percatamos de ello, pero estuvo alguien ahí cuidando de usted y de mí. Y la razón por la que estamos aquí es por ese alguien que durante todos los días del año que transitaron siempre estuvo al tanto nuestro. Y bueno, pues cometimos muchos errores, tuvimos muchos aciertos, y en todo ello Dios no nos ha hecho pagar como quizás realmente mereciéramos, porque la gracia de Dios es grande. Tenemos muchas razones para agradecerle a Dios, hermanos. Tenemos un Dios que no ha hecho con nosotros, dice la Biblia, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque, por tanto, hermanos, tenemos muchas razones para agradecer a Dios. ¿Cuáles son algunas claves que nosotros deberíamos reflexionar en cuanto al agradecimiento a Dios? Claves que nos pueden ayudar a mantenernos agradecidos con Dios en todo momento, a pesar de las situaciones que muchas veces pasamos. La vida, hermanos, está llena de tantas cosas. Hay quienes dicen por ahí que la vida no vale nada, es una letra de una canción, ¿verdad? Yo creo que la vida vale mucho. La vida se le ha comparado con muchas cosas. En la Biblia encontramos que a la vida se le compara con muchas cosas, con una carrera, con una lucha, con una batalla. Y efectivamente la vida es bonita en Cristo, en Dios, amén. Pero también no podemos negar la realidad. No es una vida fácil, y menos en un mundo como el que estamos viviendo hoy en día. Es una vida que involucra muchas dificultades, y en las que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar todo el tiempo lidiando. Y en muchas ocasiones, por esas dificultades que se nos presentan en la vida, hermanos, cometemos el grave error de no agradecer a Dios. Por eso yo quiero compartirles en esta tarde este punto. Es una pregunta, dice: ¿cuáles son algunas claves para no dejar de ser agradecidos por las dificultades que siempre nos van a asediar? Problemas siempre vamos a tener toda la vida. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de agradecer a Dios argumentando que tenemos tantos problemas, tenemos tantas preocupaciones, tantos pendientes, que a veces se nos olvida agradecer a Dios. Me decía alguien hace unos días: es que ¿cómo me pides que yo agradezca a Dios si en este año me quitaron mi trabajo, perdí mi trabajo y hasta hoy en día no tengo trabajo? ¿De qué tengo que agradecerle a Dios por haber perdido el trabajo? ¿De qué tengo que agradecerle a Dios? Este año los doctores me dijeron que padezco una enfermedad terminal. ¿De qué tengo que agradecerle a Dios? Me decía alguien. ¿De qué tengo que agradecerle a Dios si en este año mi familia se desintegró?
mi matrimonio se acabó. Y mucha gente, la verdad es que no encuentra muchas razones para agradecerle a Dios porque quizás durante la vida le han ocurrido cosas trágicas. Pero créanme que esas personas no son las únicas. Todos estamos expuestos a que esto sucede en nuestras vidas. Sin embargo, la palabra de Dios nos exhorta a que agradezcamos a Dios en todo momento. Amén. En todo momento y por todas las cosas. Amén. ¿Escuchó? Amén. Por todas las cosas. ¿De veras agradecer a Dios por todas las cosas? Pues sí. Solo se puede agradecer a Dios por todas las cosas cuando la persona tiene la capacidad de confiar en Dios plenamente. Cuando usted y yo tenemos la plena confianza en Dios, entonces podemos ser capaces de agradecer a Dios por todas las cosas. Porque, repito, en la vida pasamos por momentos muy difíciles y la Biblia nos exhorta a agradecer a Dios por todas las cosas. O sea que tengo que agradecer a Dios si en este año pasé por alguna pérdida, pues aún por ello tengo que agradecer a Dios. Tengo que agradecer a Dios aún por haber perdido mi trabajo o haberme quedado sin trabajo. Tengo que agradecer a Dios. El Hijo de Dios que confía plenamente en Dios tiene esa capacidad. No es fácil, nadie dice que esto sea fácil. Definitivamente es una situación muy difícil, pero aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón también tenemos el poder de Dios y entonces somos capaces de poder agradecer a Dios por todas las cosas. Mire, dar gracias a Dios no es opcional para los que somos hijos de Dios. Dar gracias a Dios es la voluntad de Dios para los que somos sus hijos. Así lo dice, donde leímos hace un momento en el libro de Efesios, se lo vuelvo en el libro de Tesalonicenses, donde dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ser agradecidos con Dios es la voluntad de Dios. Si usted este año que va a empezar, quiere empezar haciendo la voluntad de Dios, yo le doy una buena sugerencia, empiece agradeciendo a Dios. Una forma de cumplir con la voluntad de Dios es agradecerle en todas las cosas. Cuando somos agradecidos, hermanos, entonces estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Por otro lado, el texto nos dice en Efesios también, dar gracias a Dios por todo. Dar gracias a Dios por todo. Aquí hay dos cosas vitales, hermanos, que debemos considerar a la hora de querer agradecer a Dios por todo. Hay dos cosas importantes. Número uno, tener un equilibrio. Dar gracias a Dios en todo habla de saber entender que Dios está en control de todas las cosas. Tener un equilibrio y tener un discernimiento. Un discernimiento para poder entender, repito, que Dios está en el control de todas las cosas. David decía, aunque todo el mundo se ponga en mi contra, aunque el cielo truene, yo sé a quién tengo en los cielos, yo sé en quién he confiado. No todas las personas logramos tener esa capacidad de agradecer a Dios y confiar en Dios, sobre todo cuando estamos pasando por las circunstancias difíciles de la vida. En esos momentos, lo único que usted y yo podemos hacer, y no se sienta mal si a usted le ha sucedido, porque es natural en el ser humano, cuando vienen las adversidades, lo único que usted y yo podemos ver son nuestras circunstancias adversas. Difícilmente una persona que está en medio de una circunstancia así puede tener la capacidad en ese momento de agradecer a Dios y alabar a Dios. No es fácil, pero sí se puede hacer. Y es algo recomendable. Cada vez que David tenía problemas en la vida, y mire que David se metió muy a menudo en serios problemas. Cada vez que David tenía serios problemas, una de las cosas que él hacía era alabar a Dios, agradecer a Dios. Es algo interesante que la próxima ocasión, cuando usted y yo estemos metidos en algún serio problema, en lugar de entrar en la angustia, en la desesperación, en el desánimo que suele ser muy común en la mayoría de los que somos cristianos, en lugar de ello, agradecer a Dios. Decir, gracias Dios por esto. Claro que no va a ser sencillo, pero Dios nos va a ayudar y esto nos va a hacer cambiar nuestra manera de ver las cosas. Entonces, dar gracias a Dios en todas las cosas involucra dos cosas. Número uno, tener discernimiento, poder entender que detrás de esa adversidad hay un Dios que está trabajando a favor nuestro.
No es sencillo esto, porque repito, lo único que en ese momento podemos ver es la adversidad, lo difícil de la situación. Sin embargo, hermanos, si Dios nos da ese discernimiento, usted y yo podemos ver más allá de la situación que estamos viviendo. Y podemos ver cómo ese Dios poderoso, ese Dios glorioso, va a cambiar las cosas en el momento, en la forma que sea su voluntad, y nos va a mostrar la gran bendición que tenía preparada para nosotros. Quizás en este momento usted esté pasando por alguna situación difícil, pero si usted y yo tenemos ese discernimiento, podremos ver lo que Dios está preparando para nosotros. Una cosa sí le garantizo: Dios está trabajando en su vida. Así que discernimiento y equilibrio. Dar gracias a Dios en todo no significa tampoco aceptar con resignación y conformismo las cosas. Significa seguir confiando en Dios. Que quizás usted y yo vamos a tener que hacer algunos acomodos, algunos arreglos en nuestro interior. Porque quiere que le diga una cosa: el problema no es la circunstancia que tenemos frente a nosotros. El problema realmente, la lucha que realmente usted y yo estamos viviendo, la tenemos aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, agradecer a Dios es lograr un equilibrio en nuestro interior. Pero ese equilibrio solo se puede lograr con el poder de Dios. Ser agradecidos, hermanos, es lo que va a mover a Dios para que nos imparta su fuerza. Cuando usted y yo somos agradecidos con Dios, entonces Dios empieza a obrar tan poderosamente en la vida de una persona, y es cuando vienen los milagros, es cuando vienen las cosas que son fuera de lo común. Es cuando usted y yo no podemos entender cómo aquella situación fuimos capaces de poderla superar, tan solo por haber sido agradecidos con Dios. Así que, hermanos, hay algo que en todo esto usted y yo deberíamos de aprender. Ser agradecido es una de las llaves de la vida que abre las puertas más difíciles. Cuando usted y yo nos topamos con puertas que aparentemente nadie puede abrir, siempre hay alguien que la va a poder abrir. Siempre hay alguien que va a tener las llaves de todas esas puertas, y ese alguien es Dios. Amén. Quizás para usted y para mí nos podrán poner la puerta negra, decía el pastor hoy en la mañana, con 3 candados. Pero una vez Dios le preguntó a alguien: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y bueno, nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Entonces, ser agradecidos, hermanos, va a ser esa llave que nos va a permitir abrir muchas de esas puertas que quizás en este año que está pasando se nos han cerrado, posiblemente el próximo año. Esas llaves nos ayuden a abrir esas puertas. Pero necesitamos entender que el agradecimiento a Dios es lo que nos va a ayudar. Dar gracias a Dios, hermanos, por otro lado, dar gracias a Dios prepara el camino para los milagros. Mire, abra su Biblia en el libro de Juan capítulo 11, versículo 41. Quiero que vea la actitud que el Señor Jesús tuvo ante una situación muy difícil que se presentó durante su ministerio. En Juan capítulo 11, versículo 41, leemos lo siguiente. ¿Lo tienen ustedes? Creo que algunos todavía. Juan 11, 41. ¿Lo tiene usted? Muy bien. Dice así la Biblia: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Instantes después, Jesucristo hizo uno de los milagros más impresionantes que se han registrado en la historia de la humanidad. Levantó a un muerto que ya tenía 4 días de estar sepultado. Pero ¿cuál fue la primera actitud de Jesús cuando llegó ante el sepulcro de Lázaro? Primero, agradecer a Dios. E inmediatamente que Jesús agradeció a Dios, se realizó un milagro. Imagínense la cara de todos los que estaban ahí reunidos en aquella ocasión. Bueno, la Biblia es específica, tanto así que dice que ya el cuerpo olía mal. Cuando quitaron la piedra del sepulcro, el cuerpo ya olía mal. Nunca antes se había visto semejante cosa, que un hombre lograra levantar a un muerto que ya tenía más de 3 días de estar muerto, sepultado. Y sin embargo, en aquella ocasión Jesús lo hizo. Cuenta la historia bíblica que días antes las hermanas de esta persona le habían mandado avisar para que él viniera. Todavía estaba enfermo, todavía estaba con vida.
y ellas confiaban que Él era el único capaz de poderlo sanar. Pero a propósito, el Señor se tardó unos días más, y cuando llegó a ese lugar, una de sus hermanas corrió a recibirle, y lo primero que hizo fue una especie de reproche, diciéndole: si tú hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto, Él estaría todavía vivo. Entonces nuestro Señor Jesús le contesta con aquellas palabras llenas de sabiduría y le dice que ella tiene que aprender a confiar. Y le hace mención de algún pasaje de las Escrituras, y la mujer dice: sí, yo sé que mi hermano va a resucitar, pero ella estaba pensando en aquel día en que los muertos se iban a levantar. No, Jesús le estaba hablando de que en ese momento lo iba a resucitar. Pero es interesante que cuando nuestro Señor Jesús se para ante esta tumba, lo primero que hace es: gracias, Señor. Entonces, en la medida que usted y yo aprendemos a agradecer a Dios, en ese momento usted y yo estamos preparando el camino para recibir nuestro milagro. ¿Cuál es el milagro que usted está esperando recibir de parte de Dios? ¿Cuál es ese milagro por el cual usted ha estado orando por mucho tiempo? Yo no sé cuál sea su milagro, pero estoy seguro que casi la mayoría de los que estamos aquí estamos en espera de que Dios haga algo importante en nuestras vidas. Bueno, en la medida que usted y yo aprendemos a ser agradecidos a Dios, nosotros preparamos el camino para nuestro milagro. Eso es algo que también debemos tener en mente. El agradecimiento, hermanos, entonces prepara el camino para el milagro, sin importar cuán complicado o difícil sea la situación que estamos viviendo. Si comenzamos a ser agradecidos, hermanos, se comenzarán a soltar los milagros que tanto estamos esperando. ¿Sí creen los milagros? ¿Sí existirán los milagros en pleno siglo XXI? Sí existen. Todavía se siguen dando. Pero, hermanos, nuestro tema no lo podríamos concluir sin abordar este siguiente punto. ¿Qué pasa cuando usted y yo no somos agradecidos con Dios? Pues, hermanos, si estamos viendo que la voluntad de Dios es que usted y yo seamos agradecidos con Él, hermanos, lo contrario al agradecimiento, o sea, la ingratitud, vendría a ser como una maldición. Cuando usted y yo nos quedamos callados y dejamos de agradecer a Dios, nosotros caemos en una especie de maldición. La maldición de la ingratitud. Quizás, a lo mejor, debí haber empezado hablando un poquito de esto, pero en esta tarde yo quise exaltar un poco más lo importante que es ser agradecido a Dios. Aunque el no ser agradecido también nos puede traer serias consecuencias. Una triste realidad es que hoy en día es más común, fíjese bien, la ingratitud que el agradecimiento. Entre las personas es más común la ingratitud que el agradecimiento. Es más fácil encontrar personas ingratas que encontrar personas agradecidas. ¿Me explico? Y bueno, pues yo creo que una de las primeras enseñanzas que nuestros padres nos dejaron a nosotros desde que estábamos en casa es que hay dos palabras claves para obtener las cosas en la vida. Número uno, por favor, y número dos, gracias. Son las palabras claves. Si usted quiere obtener muchas cosas en esta vida, hay dos palabras claves: decir por favor y decir gracias. Entonces, hermanos, el agradecimiento forma parte de la educación que nosotros recibimos desde la casa, desde nuestros padres. Y como hijos de Dios, pues en la palabra de Dios encontramos muchas razones para agradecer a Dios. Pues bien, mire usted, la palabra ingrato, por ahí investigué qué significa, y la palabra ingrato significa persona desagradecida, que olvida o desconoce los beneficios recibidos, desapacible, áspero, desagradable. Justamente por esta definición que nos da el diccionario acerca de lo que es la ingratitud, es por eso que Dios, si usted se fija, Dios nunca usa personas malagradecidas. Todas las personas que Dios ha usado para hacer su obra siempre han sido personas agradecidas. Si usted desea que Dios le utilice, pues hay una característica que Dios está esperando encontrar en su corazón: agradecimiento. Dios jamás va a usar a una persona malagradecida. No hay nada peor que ser desagradecido. El ser ingrato nos hace olvidar de dónde nos sacó Dios. Y bueno, si nosotros observamos la Biblia, encontramos un interesante ejemplo de lo que Dios hizo con su pueblo. Cada vez que Dios podía, le recordaba al pueblo de Israel de dónde los había sacado.
Y sin embargo, el pueblo de Israel en muchas ocasiones se mostró desagradecido hacia Dios. Vemos cómo constantemente Dios les recordaba y les decía de dónde los había sacado. De la misma manera, Dios a usted y a mí nos ha sacado de una vida que no tiene comparación con la vida que ahora podemos disfrutar en Dios. No debemos de olvidar de dónde nos sacó Dios. Y esa es una razón poderosa para vivirle agradecido a Dios toda la vida. Amén. No olvidar de dónde nos sacó Dios. En 2 Timoteo 3, del 1 al 2, la Biblia dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera. El desagradecido ante los ojos de Dios es como el soberbio, es como el blasfemo, como el ególatra. Si se da cuenta, el malagradecido, la Biblia lo compara con este tipo de personas. Entonces, hermanos, por eso, ¿verdad? El ser ingrato a Dios, hermanos, es como, pues, echarnos encima una terrible maldición. Porque significa que usted y yo no estamos valorando todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué tanto Dios ha hecho por nosotros? Pues imagínense, hermanos, si nos ponemos a sacar cuentas al respecto, yo creo que vamos a quedar debiéndole mucho a Dios. Dios ha hecho tanto por nosotros. Dios hizo mucho por usted y por mí en este año que está terminando. Los ingratos, hermanos, suelen ser personas, por otro lado, que no respetan ni valoran a las personas que intentan guiarlos hacia el propósito de Dios. Hay personas que te dicen: no me hables de Dios. Estaba viendo hace unos días por ahí en la televisión, un canal cristiano, de un testimonio de una chica que a temprana edad perdió a sus padres. Resulta que esta chica era una persona, no sé cómo se le dice a las personas que le tienen miedo a la sangre. Cuando ven sangre se alteran tanto que no se pueden controlar. No sé, es un trastorno. Entonces, esta chica, cada vez que ella veía sangre, bueno, su mamá la regañaba y dice ella en su testimonio: cada vez que yo me raspaba o me sangraba, mi madre me limpiaba tanto que me hizo creer que tener sangre era algo sucio, cochino. Entonces yo crecí con esa idea de que la sangre era algo repugnante. Y total que un día tuvo un accidente, ella con sus padres, y los dos padres murieron en ese accidente. Pero la mamá quedó mal herida antes de morir, y ella, en lugar de ayudarla, pues no pudo hacerlo porque la mamá estaba sangrando, y eso la hizo entrar en shock, que le impidió ayudar a la mamá. Quizás si le hubiera ayudado, a lo mejor la madre hubiera vivido. Entonces esto lo arrastró por muchos años. Esta mujer, con el paso del tiempo, se convirtió en doctora, y precisamente en la universidad le enseñaba acerca de la sangre a sus alumnos, pero ella tenía problemas con la sangre. Un buen día le diagnostican una enfermedad, le empiezan a salir unas manchas, pero no como las que salieron. Pues era así. A ella le salieron unos moretones. Y total que se manda a hacer los estudios y resulta que tiene un tipo de enfermedad en la sangre, un tipo de anemia, que si no se atendía, pues le iba a ocasionar la muerte. Total que esta mujer, a pesar de que estaba en la situación que estaba, adoptó una actitud de rechazo hacia Dios, porque no faltó quien le fue a hablar de Dios en ese momento. Y le dijo que se arrepintiera. Y le habló precisamente de que la única sangre que la podía limpiar era la sangre de Cristo. Amén. Y ella decía: ¿cómo me dices tú que una sangre me puede limpiar? ¿Cómo que la sangre de Cristo limpia de pecados a las personas? Eso me suena como a culto prehistórico. Y ella no podía entender eso. Hasta que Dios la doblegó, ¿verdad? Y entendió ella que efectivamente la única sangre que la podía limpiar era la sangre de Cristo. Amén. Hermanos, muchas veces nosotros podemos estar viviendo una situación tan difícil y en lugar de humillarnos a Dios, nos alejamos más de Dios. En lugar de agradecer a Dios, rechazamos a Dios. Así que los ingratos no respetan ni valoran a aquellas personas que intentan llevarlos a los pies de Dios.
Ese tipo de personas no tiene la capacidad para poder valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Los ingratos no comprenden lo que significa recibir la gracia de Dios. Ojo, gracia y gratitud son dos cosas distintas. El ingrato no puede comprender lo que es la gracia de Dios. El ingrato lo único que puede hacer es disfrutar de las bendiciones. Porque eso sí, lo podemos recibir y lo podemos disfrutar. Pero el ser agradecidos a Dios, hermanos, es una actitud muy fea, diría yo, una tremenda maldición en la que una persona podría caer. Escuche esto: el agradecimiento se ve no por cuanto se busque a Dios, sino por cuanto se le obedece. Una persona agradecida, verdaderamente agradecida, es aquella que obedece. ¿Me explico? Es aquella que obedece. Decir que uno ama tanto a una persona, decir que uno está tan agradecido con una persona, pero a la hora de obedecer nosotros nos rebelamos y preferimos hacer lo que es nuestra voluntad, no estamos hablando de una persona agradecida. El agradecimiento se ve en la medida que somos obedientes. ¿Estamos agradecidos con Dios? Sinceramente, seamos obedientes con el Señor. Amén. El ingrato, casi para concluir, la persona que es ingrata difícilmente logra ser feliz en esta vida. Una persona, ¿ha conocido usted algún ingrato feliz? No se puede ser feliz siendo ingrato. Una persona que no sabe agradecer, por lo regular, es una persona que siempre vive con una actitud de amargura en la vida, porque no sabe agradecer. El agradecimiento es algo que te ayuda a vivir la vida de un modo distinto, a ver las cosas de un modo distinto. Pero una persona ingrata nunca va a ser feliz. Una persona ingrata lo único que quiere es recibir y recibir, pero jamás obedecer y mucho menos agradecer. Hermanos, yo creo que en este próximo año que viene, si Dios nos lo permite, más que nunca debemos comprender que el agradecimiento es claro, es importante para que este año sea un año de bendición. Ser agradecidos. Empecemos el próximo año agradeciendo a Dios. ¿Sí? Está bien que disfrutemos de las fiestas que se celebran en estas fechas, pero hay más que celebrar con nuestro Dios que allá afuera. Digo esto porque, bueno, conozco cristianos que por motivos de las festividades dejan de asistir el primer domingo a la iglesia. Este no es el primer domingo, el próximo domingo todavía vamos a estar, ¿qué es? ¿31? Primero, y el próximo domingo es primero. Bueno, el próximo domingo este templo no le debe caber gente. Amén. Amén. Porque si realmente somos personas agradecidas, tenemos que estar. Amén. Y no argumentar, no, pues es que me desvelé, y es que la pachanga, y es que la fiesta, y es que me llegó visita, pues tráigase a la visita. Amén. Si queremos empezar bien el año, dicen por ahí que lo que bien se empieza, bien se termina. Entonces, empieza el próximo año, hermanos, agradeciéndole a Dios sinceramente. El agradecimiento es la clave para la multiplicación, el agradecimiento es la clave para la prosperidad. ¿Sabe usted? Cuando nosotros somos agradecidos, somos prosperados. ¿Sí? Somos prosperados. Cuando a Jesucristo le llevaron los 5, ¿qué eran? 5 pececillos. 5 panes y unos cuantos pececillos. Estaba viendo a ver si se acordaban. Lo primero que hizo el Señor fue orar y agradecer a Dios por esos alimentos. ¿Y luego qué pasó? El milagro, pero el milagro trajo ¿qué cosa? Multiplicación, trajo prosperidad. Entonces, ¿quiere usted ser prosperado el próximo año? Seamos agradecidos a Dios. Amén. Amén, hermanos. Bendito se ponga en pie. Vayamos a Dios en oración.